La misma lógica que hemos visto hasta el día de hoy, la misma lógica que hemos visto. Sujeto, auxiliar, verbo y complemento, ¿cierto? No olvidar lo siguiente. Ya, esto no es nada nuevo, esto nosotros lo vimos, solamente estamos haciendo un recuento de contenidos. Entonces, quedar claro con lo siguiente, que si estábamos hablando de I, you, we, they, nosotros usamos el have, si hablábamos de he, she, it, nosotros usamos el has. Ahora, súper importante, ¿qué significa ese have y qué significa ese has? ¿Ya? Ella ha, yo he, nosotros hemos, ellos han. Y esto es súper importante, chiquillos, porque esto, insisto, estimado, esto determina si la acción comenzó, si es un proceso o si la acción terminó. Porque si usted se da cuenta, nuevamente ponemos el verbo. Y usted ve el verbo y dice, si no pone el have o el has, se entiende que la acción terminó. Listo. Por eso hay la importancia del have y el has, para que se entienda que la acción tiene una continuidad. ¿Cuándo se utilizaba esto? Como te dice arriba, una acción que comenzó en el pasado en un momento no determinado, o algo que comenzó en el pasado y tiene repercusiones hoy día. ¿Qué vamos a ver hoy día? Relacionado a esto mismo, y que quiero que ustedes noten la diferencia, porque por ejemplo en la prueba escrita usted va a tener que saber distinguir entre esto y el pasado simple. ¿Cómo lo distingo? Partamos por lo siguiente, ya lo vamos a ir escalando. La palabra clave es que al presente perfecto le da lo mismo cuando comenzó la acción. Lo que te decía yo, ¿has comido arroz? Sí. ¿Cuándo? Da exactamente igual, no le interesa. ¿Has ido alguna vez a Bariloche? ¿Has ido alguna vez a Bariloche? Listo. No te estoy preguntando el cuándo, no me interesa el cuándo. Al presente perfecto le interesa saber solamente si en algún momento de tu vida hasta ahora lo has hecho. Y eso es lo único que le interesa. Entonces, ahora, ¿cómo se sabe eso? Lo vamos a ver al tiro. Hay unas palabritas claves, fechas exactas, ¿cierto? Palabritas que te indican cierto número. Expresiones de tiempo. Van a cachar al tiro, van a cachar al tiro. ¿Ya? Entonces, esto nosotros lo vimos, ¿cierto? Si teníamos regular, se le ponía leve, ¿cierto? Si era negativo, como ya teníamos el auxiliar, nosotros sabíamos que era simplemente poner el no, ¿cierto? Si era pregunta, ¿qué era lo que se hacía? Como todo se invertía, ¿cierto? Todos los tiempos verbales que hemos visto, todos los tiempos verbales que vamos a ver, se invierten. Perfecto. ¿Ya? Y ahí estaría la expresión. Ahora, el detallazo, ¿cierto?, recaía en esta parte. Esto es lo complicado del contenido, porque esto en sí, entenderlo, no es complejo. Lo que lo hace complejo ahora es que, chuta, porque probablemente, claro, en la prueba te pongo un ejercicio en el que tienes que completar una parte del ejercicio con pasado simple y tienes que completar la otra con presente perfecto. Entonces tú ahí tienes que tener consideración, ok, si el ejercicio es pasado simple, tengo que completar, por ejemplo, con el verbo ate. Pero si estamos hablando de presente perfecto, usted se da cuenta que nosotros usamos la tercera columna. Ya no sería el ate, en este caso era el ate. Era el eaten. Entonces, ahí va a entrar el juego, porque ¿qué pasa si usted se equivoca, cierto? Se robaron mi moto. Supongamos,
Aquí, por ejemplo, tú te equivocaste, trataste de hacer la conjugación, trataste de armar el ejercicio y resulta que tú, bien, perfecto. Eso ya estaría mal, porque insisto, si nosotros queremos hablar de un presente perfecto, algo que comienza en el pasado, tiene repercusiones hoy día, tenemos que usar la tercera columna, tenemos que tener claridad de cuál es la columna que usted tiene que usar. ¿Ya? Entonces, lamentablemente esto de los verbos regulares e irregulares, ustedes saben que es solamente memorizarse los verbos, no hay una regla gramatical que te diga, de hecho, creo que sí la había, que literalmente tú ponías, por ejemplo, el verbo base, y pues nadie se va a esforzar en aprendérselo, pero resultaba que tiraba ahí la base para acá, y después teníais la X acá, y teníais que anotar otra cosa acá, y después era literal una ecuación matemática para llegar a eso. Obviamente nadie lo va a hacer, entonces uno lo único que tiene es la memoria, lamentablemente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la dinámica es la misma. Seguimos con el presente perfecto, pero la diferencia es que ahora ya sabemos que al verbo no le basta el ed, sino que el verbo se conjuga con la tercera columna. ¿Ya? Entonces, si te dice Raúl began his workout, listo. Raúl has, y nosotros tenemos que conjugar el verbo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En la lista tú vas a buscar la tercera columna, ¿cierto? ¿Cómo sería begin? En este caso, el participio began. Profe, ¿y usted cómo va a saber eso? Memoria, ¿cierto? Porque aquí, por ejemplo, nosotros vamos a tener que fijarnos. Swim en presente. Swam, swum. Teach, ya se dan cuenta que hay algunas que por lo menos, se mantienen. Buy, bought, teach, taught. Perfecto. Speak, spoken. Do, did, done. ¿Ya? Entonces ahí lamentablemente la única forma es ir aprendiéndose cuál corresponde en. ¿Ya? Entonces, ve ahí por ejemplo, ¿qué es lo que me pasó aquí a mí? Profesor, nada que ver, porque el began es en pasado simple. Y si usted, profesor, se fija en la tercera columna, usted baja y busca, resulta que no era nada began la cuestión. Si usted se va en la lista y se fija, era begun. Y eso es lo que no les puede pasar a ustedes, que usted se confunda. Claro, aquí la diferencia es un poco más obvia, es un poco más clara, pero resulta que aquí cáchate que lo único que te cambió fue una sola letra. Entonces, claro, ahí es memoria. My brother, lo mismo. ¿Quién es mi hermano? Él. Has. ¿Cuál sería la conjugación? Beaten. She has. Ya. En pasado es broke, pero en pasado participio es broken. Entonces ahí tú decís, chuta, me tengo que aprender otra tercera lista. Afortunadamente, entre comillas, de aquí a lo que vayamos a ver de contenidos, por ejemplo, ¿qué se nos viene la próxima semana? Se nos viene la voz pasiva. ¿Qué usa la voz pasiva? Esta misma columna, la tercera columna. Después vamos a ver otra vez vamos a ver condicional. ¿Qué verbo ocupa ese condicional? Nuevamente está ahí. Vamos a ver una cosa que se llama reported speech, lo mismo. Entonces al final, claro, ¿cómo te los terminas aprendiendo? Porque entran tantos contenidos que al final te los terminas aprendiendo por la mala. ¿Cierto? Independiente de que sea regular o irregular, si yo quiero negar, la lógica es la misma. Independiente de que sea regular o irregular. Aquí lo único que cambia es el verbo. They not eat so much pizza. Pero nosotros sabemos que esto es un participio. They haven't eaten so much pizza. Ya no sería ate, ¿cierto? Porque estamos hablando de algo completamente distinto. I not find my keys. ¿Cómo sería? I haven't found. ¿Dicen ustedes? Vamos a ver. I haven't efectivamente found my keys. He hasn't flown.
to another country. Oye, have you ever flown? ¿Has volado alguna vez a otro país? Have you ever flown to another country? I haven't flown to another country. Y eso es súper importante. Yo se los había dicho en la clase anterior. Voy a buscar un poquito. Si en el pasado simple nosotros negábamos y poníamos I did not, el verbo quedaba igual. Si yo hacía pregunta, did I, el verbo no se cambiaba. Pero recuerden que en este caso, sea afirmación, negación o interrogación, el verbo sigue conjugado. Have you ever flown to another country? No, I haven't flown to another country. Yes, I have flown to another country. Y es exactamente lo mismo, ¿ya? Ahí, y eso también es un detalle importante, porque ¿qué pasa si en la prueba escrita lo mismo? Te pongo el espacio en blanco y te pongo... ¿Ya? Entonces va a ser súper importante porque quizás ustedes hasta no me conjuguen el verbo porque digan, no, pues como esto está en negación, no se conjuga. Y resulta que estábamos hablando de presente perfecto y sí se conjugaba, ¿ya? Tranquilos, ahí les voy a mostrar cómo diferenciar uno de otro. Siempre hay una clave que te indica la cosa. Ahora, ¿de dónde nace toda esta materia? De la pregunta how long. Voy a ir a buscar un borrador. Y sigo, porque si no voy a estar borrando con la... No tanto. How long? No sé qué hacer. Cuando cambió tu gerundio. Cuando cambió tu gerundio. No fue regular y no parece que miro. Sí, pero ¿por qué incluso en los regulares otro tipo de verbo? No sé si se lo dan claro, pero por ejemplo la clase pasada ponía la web de al verbo, pero ahora no sale con eso. Verbo irregular. Ya, entonces, ¿de dónde surge todo este contenido? ¿De dónde surge todo este asunto? De la pregunta how long. El how long, no, de hecho sí, una muy buena forma es, por ejemplo, muy distinto es preguntarte. Eso te lo voy a responder. El señor. Vamos para acá. Tenemos el how long, ¿ok?
¿Qué significa how long? Te pregunta por cuánto tiempo algo. A diferencia, entonces aquí te está preguntando justamente por cuánto tiempo tú has estado en el proceso. No si lo terminaste, no si lo dejaste de hacer, te está preguntando por cuánto tiempo. Entonces, por ejemplo, ten por seguro que si yo te hago una pregunta con el how long, tú inmediatamente asumes que se responde con esto, porque esto es lo que te responde un periodo de algo. Versus, que esto, insisto, lo vamos a ver, vamos a hacer la diferencia entre uno y otro. El when significa cuándo. El problema es que yo recién les había dicho que el presente perfecto, ¿le interesaba saber el cuándo tú hiciste algo? No. Entonces, si yo te estoy preguntando con un when, no hay ninguna opción, no hay ninguna posibilidad de que tú puedas responder con esto, porque esto te obliga a responder con un tiempo específico y este no sabe responder con tiempos específicos. Entonces ahí ya empezamos a notar la diferencia entre uno y otro. No habla de un momento específico, hay unas palabritas claves que te lo van a dictaminar, pero este sí habla de momentos específicos. Entonces si yo te pregunto, ¿a qué país has recorrido? O ciudad del sur, cualquiera. ¿Perú? Yo te pregunto, ¿has ido alguna vez a Perú? Sí. Te estoy preguntando el cuándo. Entonces te estoy preguntando por experiencia de vida. Entonces sería, ¿have you been to Perú? Y tú me respondes, yes, I have been to Perú. Muy distinto. Cáchate, when, y ya no te puedo usar eso porque ya me lo impide. When did you go? Porque te estoy preguntando por el momento específico y ese momento específico ya pasó. Entonces, claro, ahí me está preguntando. Entonces, si usted ve el when, al tiro, hablando de pasado, obviamente. Veo el how long e inmediatamente, ¿qué tengo que pensar yo si yo te pregunto con how long? Lo mismo, inmediatamente, ¿qué pienso? Porque esto es tan afirmativo y si yo quiero hacer preguntas, ¿qué tenía que hacer? Invertirlo. Entonces, ¿cómo se armaría la pregunta? How long, por ejemplo, how long have you? ¿Y cómo se responde eso? De la misma forma. How long have you been friends? We have been friends. Oye, esa parte me falta. Nosotros hemos sido amigos por o durante. Lo vamos a ver aquí. ¿Es necesario que diga una cantidad de años? Tú puedes decir tú puedes decir opción 1 y 10. O mucho tiempo. O mucho. We have been friends for a long time. Se puede. Dame un segundo, lo vamos a ver. Entonces, todas esas preguntas siguen la misma lógica. You hide my favorite book. You, se sabe que es you have. Se invierte. Entonces es how long have you, y la palabra hide es la que se conjuga. ¿Cómo sería? ¿Alguien sabe cómo es hide en pasado? Hidden. ¿Será esa de solamente de pasado simple o será de las dos? Lo vamos a ver al tiro. You keep your test. Lo mismo. You keep. Se invierte. How long have you your test? He be abroad. ¿Por cuánto tiempo he has, o no, por cierto, porque es pregunta, how long has he, ¿cómo era el be? No era was he were, ¿cierto? Era been. Entonces, how long have you hidden my favorite book? How long have you kept your test? Él te está preguntando, ¿por cuánto tiempo has guardado la prueba? ¿Por cuánto tiempo me has escondido el libro? Y por último, ¿por cuánto tiempo? ¿Qué significa abroad?
en el extranjero. Cuando uno dice abroad, es decir, en el extranjero, estar afuera del país. Abroad es decir, fuera del país. Entonces, how long has he been abroad? ¿Por cuánto tiempo él ha estado fuera del país? ¿Ya? Y esas serían las preguntas con las cuales nosotros comenzaríamos a responder esto. No es la única forma, por supuesto que no. La mayoría de las preguntas, de hecho, de esto, normalmente tienen muy pocas opciones. O yo te hago una pregunta para que tú respondas con sí o no, o te pregunto por cuánto tiempo de algo. En este caso no hay muchas más opciones. Have you been abroad? Yes. Yes, I have. No, I haven't. Yes, I have. Listo. How long have you been abroad? ¿Has estado en el extranjero? Sí. Y ahora recién. ¿Por cuánto tiempo? ¿Ya? Y nuevamente, no te estoy preguntando el momento exacto, te estoy preguntando por el proceso, el periodo que tú llevaste a ese resultado. ¿Cómo se respondería esto? Por ejemplo, si yo te pregunto, how long has he been abroad? He has been abroad, y ahora es cuando viene la palabra, una de las palabritas claves. ¿Todos ready? Ready? Entonces, ahora partimos con palabritas claves. Yo te estoy preguntando por cuánto tiempo de algo. La forma que usted tiene para responderme el por cuánto de algo son esas dos alternativas, el for y el since. Y aquí usted tiene que tomar la decisión. En un contexto normal, usted puede usar uno o el otro a su disposición, da lo mismo el que usted utilice. Pero si tiene que usar el for, tiene que tener consideraciones. Si quiere usar el since, también tiene que tener ciertas consideraciones. Entonces, ¿por cuánto tiempo has estado abroad? Y le dice, I have been abroad. Opción 1, for. Opción 2, since. ¿Cómo distingo o cómo sé cuál se usa? Uno u otro. El for es por y el since es desde. Si yo te digo for, te estoy dando cantidad de números. Oye, ¿por cuánto tiempo has estado aguantando la respiración? Y te estoy diciendo, te estoy dando cantidades. For 3 minutes. He estado aguantando la respiración for 3 minutes. Oye, ¿cuántos años has estado en el extranjero? I have been abroad for 10 years, 3 years, qué sé yo. El since ya no te está hablando de forma numérica, te está hablando de momentos específicos. Por ejemplo, ¿por cuánto tiempo, how long have you been abroad? Y ahí usted le dice, I have been abroad since, y das el momento desde el cual tú empezaste, since 2001. ¿Qué cosas no puede hacer usted? How long have you been abroad? I have been abroad for 2001. No. Pero, ¿y entonces cómo? Puedo decirlo, pero de otra forma. ¿Cuántos años han pasado desde el 2001? 23 años. I have been abroad for 23 years. Diciéndote la numeración. El for se utiliza para cuando das numeración. Por 3 minutos, por 5 minutos, por 10 minutos. Y este es para un momento específico. Desde el 2001, desde que yo era niño, desde que... Entonces, ¿qué cosa tú no puedes hacer? Decirte, I have been abroad for 2001. Diciendo que el for es para decirte cantidad.
¿Ya? Entonces, opción 1, porque podemos utilizar en los dos casos podemos utilizar como referencia la misma fecha. La diferencia es que en uno yo te voy a especificar cuántos años ha sido desde eso, y en el otro te estoy dando el momento exacto desde que ha empezado eso. Entonces, esto uno, ¿qué aplicación le podría dar en la vida real? No sé, pues, por ejemplo, ¿qué deporte te gusta a ti ver harto? ¿O no te gusta ver ningún deporte? CrossFit, ¿ya? Por ejemplo, Gimnasia. Funcional. Funcional, ya. Dale, por ejemplo, fútbol. Opción 1. O por ejemplo, en mi caso, yo te respondo desde mi caso. A mí, por ejemplo, me gusta ver el anime. Me gusta caleta ver anime. Opción 1. Te preguntan, ¿por cuánto tiempo, profe, usted ha estado viendo el anime? Y yo te digo, no me acuerdo. No sé cuántos años exactos. Lo único que sé, desde que era niño. Since I was a child. Porque no me acuerdo de la cantidad de años. La misma pregunta, profe, ¿hace cuánto tiempo que usted ha estado viendo monos chinos? Y yo resulta que me sé la cantidad de años y yo te digo, for 15 years, por 15 años. Entonces, claro, en uno te estoy dando la numeración y en el otro te doy el momento exacto. ¿Ya? Entonces, por ahí uno iría en el juego. Oye, ¿y usted desde cuándo que ha sido tan bueno para la pelota? Profesor, since I was a child. Desde que era... No, yo tampoco, no juego ni a los tiros. Entonces tú dices, since I was... Desde que era un niño. Since I was a child. Since ¿Qué children. quiere decir en español? Desde. O sea, since no es preciso. El since, claro, el since es como... Por ejemplo, si yo te digo desde que era niño, mi niñez es un aspecto bastante amplio. En este, en cambio, te estoy diciendo, numéricamente, te estoy diciendo por 15 años. ¿Ya? Entonces, literalmente, tú estás diciendo... Entonces, velo desde esta forma, porque hasta en el español no hace sentido. ¿Hace cuánto tiempo que has estado en el extranjero? Y yo te digo, I've been abroad por 2021. Entonces, como, ya, la misma aplica para esto. ¿Cómo por 2021? No, desde 2021. Y ahí usted tendría como... Entonces, por ejemplo, el otro día cuando yo le pregunté, oiga, ¿y usted con el Brian hace cuánto tiempo que se conocen? Y Byron, perdón. ¿Por cuánto tiempo? How long have you been friends? ¿Hace cuánto que son amigos? Y ahí usted dice, we have been friends. Usted sabe la cantidad, de hecho tú la dijiste, 3 años. 3 years. For 3 years. Opción 2, ¿en qué año se conocieron? Específicamente, ¿qué año? Since 2020. Opción 1, 2021. Opción 2, 2021. Lo mismo, por ejemplo, ¿qué pasa si yo te digo el año específico? No sé, no, nosotros somos amigos desde hace mucho tiempo, somos amigos desde, no sé, el 1995. ¿Cómo diría usted si yo te digo, no, nosotros somos amigos since, porque estamos hablando de un año específico, 1900, ¿cómo diría eso en inglés tú? ¿Cómo lo diría usted? Más fácil, ¿cierto? 19. Bien. Opción 1. We have been friends since 1995. O decirte 1995. 1995. Mucho más. ¿Los gringos cómo lo dicen? Lo dicen 1995. Insisto, una de las dinámicas o una de las lógicas del idioma en general es que el idioma es dinámico. El idioma se va adaptando a la sociedad en la que está. Entonces, cada día, si tú te das cuenta, nosotros cada vez vamos a cortar por comodidad, acortando más las palabras. Pero si después vamos a estar, no sé, pues en el 2050 y capaz que después digamos una cuestión terrible rara, pero todos van a entender que es 2020 y tanto. Entonces, lo mismo, hasta hace no mucho, la única forma de expresarse era decirte I have. Ahora, tú perfectamente, y está totalmente bien académicamente,
Por ejemplo, si yo quiero usar la contracción aquí, yo te puedo decir I have, o yo te puedo decir I've, y está súper bien. I've been abroad, ¿ya? Y es porque siempre nosotros buscamos la comodidad. Entonces, acá tenemos un par de time expressions. Tenemos a long time, tenemos Easter. ¿Qué es Easter? Es la festividad, es la de los huevitos. 8 o'clock, 5 minutes, last spring, 9 weeks. ¿Dónde va cada una? Les doy unos minutitos para que sepan. Ya recuerden que una es por... Si les sirve de algo, la pueden traducir al español y el español solito te va a dar la respuesta. El español solito te... porque es muy literal, es muy literal. ¿Ya? Periodos de tiempo, puntos en el tiempo. Todo lo de arriba es since. Por ejemplo, por iría al país. Claro, porque estoy diciendo exactamente. Porque estoy diciendo 1, 2, 3, 4, 5. Imagínate que dijeras, no, yo he estado en esta clase desde 5 minutos. No, por 5 minutos. Al español es lo mismo, no hace sentido. Por un largo tiempo. No, desde un largo tiempo. ¿Cómo? No, eso es otra cosa, es decir, 5 minutes ago. Eso está diciendo que algo que ya pasó. Si usted pregunta, ¿desde cuánto te esta clase? Una opción es decir 5 minutes ago o decirte 4 o 5 minutes. Una bien, la otra bien, o sea, pensando en un contexto más amplio. ¿Desde cuándo que empezaste a usar reloj? Since, desde primavera pasada, no por primavera pasada. Desde ayer. Since yesterday. No por yesterday, porque es por ayer. ¿Por 8 en punto? No, pues de hecho el 8 en punto te está hablando del momento, te está hablando de un point in time. Es como la lógica. Sí, es pura lógica. Si en el español no te hace sentido, en el inglés tampoco te va a hacer sentido, porque es lo mismo. Es lo mismo que en inglés es más difícil. No, el español es más difícil. De hecho, está con el español, fuera de broma, está el español, está el inglés. Porque los idiomas se dividen en 3 categorías. El francés está como no, está acá abajo. El francés, el italiano, el inglés están acá abajo. El español, no me acuerdo, el ruso parece, y está arriba el chino, el japonés, el árabe, que son todos estos como asiáticos. Estos están en la categoría más difícil. ¿A qué se refiere con categoría más difícil? Se demoran 10.000 horas en aprenderlo, 20.000, 100.000 horas para aprenderlo. Los holandeses no hablan inglés. En algunos casos sí, en otros hablan su idioma nativo, no sé. Ya, entonces, estimadísimo, a long time, ¿será for o since? Since a long time, desde un largo tiempo o por un largo tiempo. En el español. Lo que te suene más bonito en el español porque es exactamente lo mismo. ¿Ah? Por un largo tiempo, efectivamente, for a long time. Si te hace sentido en el español, también hace sentido en el inglés con él. Miss, 8 o'clock. Since, desde las 8. Bien, estimadísimo. Last spring. Since, desde primavera pasada. Estimadísimo. Easter, la festividad. Por Pascua o desde la Pascua o desde Pascua.
Desde, oye, ¿hace cuánto que no abrí regalo? Desde mi cumpleaños, desde la Navidad. Bien. Since my birthday. Oye, ¿y hace cuánto que no, since my birthday. ¿Hace cuánto que no duerme las 8 horas de corrido? Since I was born, desde que nací. 5 minutes. 5 minutes. Y 9 weeks. 4 a long time, 4 5 minutes, 4 9 weeks, since Easter, since 8 o'clock, since last spring. ¿Ya? ¿Todo bien con esto? ¿Sí? Ya. Entonces, aquí va a entrar esto, ¿dónde lo van a encontrar? Por si acaso ustedes no lo sabían, quizás sí, quizás no. A mí me parece de forma distinta a ustedes, o sea, distinta a la suya. Esto que usted está viendo aquí, ya. Mira, dame un segundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ustedes les aparece solamente un libro. A mí me aparece como 2 libros. En el suyo, si ustedes bajan lo suficiente, van a llegar a unas páginas que están en blanco y negro. ¿Qué son esas páginas que están en blanco y negro? Es exactamente el mismo libro, pero la diferencia es que el que está en color te tiene la materia, te tiene unos listening, te tiene un sinfín de cosas. El workbook, que es el en blanco y negro, tiene solamente actividades para que usted realice. ¿Ya? Y sí, como es parte del libro, cuenta dentro del 40% de las actividades. Entonces, si usted dice, no, con esto no me es suficiente, usted, y de hecho, aunque tenga el 40%, profesor sabe que usted las actividades que hice todavía encuentro que le falta, necesito más actividades. Usted se va al workbook y el workbook tiene más actividades del mismo contenido. Entonces, usted baja lo suficiente, usted llega al workbook, ¿cierto? ¿Ya? Y por ejemplo, ya, esta es la unidad de su libro, ¿cierto? Y de hecho estas son las actividades con las que vamos a trabajar. Usted hace todo eso, también le suma dentro de su 40%. ¿Ya? Y de hecho, si usted se va aquí, se da cuenta que los contenidos están en blanco y negro. Usted se va para el lado y de hecho, si te das cuenta, no hay ningún texto, no hay ninguna comprensión lectora, no hay vocabulario, lo único que te empieza a tirar es ejercicio tras ejercicio. Y esto también suma en su puntaje. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Va a bajar y va a empezar. Mire, ahí tiene para hacer todas esas actividades. Si se da cuenta, es pura materia, es puro trabajo. ¿Ya? La idea, nosotros estamos en la unidad 9B. ¿Ya? Si se da cuenta, sigue habiendo actividad tras actividad. De hecho, si se da cuenta, por ejemplo, aquí tenemos el Murphy's Law, actividades del Murphy's Law, ¿cierto? 8C, 9A, 9B. Ya, por si acaso. Como no se ve muy bien, lo agrandé y lo dejé aquí para que lo hagan. Les voy a mostrar después las respuestas, ¿cierto? Entonces, para que ustedes las trabajen, las vamos revisando y después usted, por último, si quiere, o las hace directamente en su libro. Esa misma serie. La hacen desde el libro o la anotan y después la pasan al libro. ¿Ya? Entonces te dice, complete the conversations with the correct form of the verb in parentheses. Todo esto presente perfecto. Todo eso presente perfecto. Use contractions when possible. Is Laura still frightened of flying? Laura aún le teme a volar. Y usted dice, Laura le ha tenido miedo a volar desde los 10 años o por 10 años. La pregunta de abajo, ¿do you like snakes? No, ¿cierto? Dice no. Y lo mismo, pero en negación, ¿y el have cómo quedaba? No.
I have not have. No, I haven't had a phobia of them since I was a child. ¿Ya? Responder la pregunta que te hace y las respuestas son con este tiempo verbal. ¿Ya? Tiene que responder según lo que se le pregunta. Le doy unos minutitos, trabajamos con esto, revisamos. No, yo no. Yo siempre me acuerdo. ¿Y por ti? Yo en una clase te acordás qué pasó y digo, no, estaba dando el tiempo, no, es tu mamá. Y a mí me salió tan del alma sobre esto. Y el otro es el Chica 3. ¿Acaso no se va a quedar aquí? Descubrí una misión de memes gracias a Lucas. ¿Se va entendiendo? Ah, bueno, estamos en el libro. Chica 13. ¿Yo? ¿Cómo? ¿Bien? ¿Sí? ¿Se concentrar? ¿O lento? Pero no. Estamos ahí. Sigue bajando hasta que veas 9. No sé. Llegar a la próxima 109. Dos B. ¿Qué página es? 108. 108. No sé. José Flores. José Flores no. David Herrera. Juan Aguilín. Leandro. Max. Velázquez. Enzo.
Lo que pasa aquí, lo mismo. ¿Cuál será cuál? Si te estoy diciendo eaten. ¿Y esto qué sería? ¿Esto es un verbo? ¿Funny? ¿Divertido? No, pues no es un verbo, ¿cierto? Es una cualidad, es un adjetivo. Entonces, claro, se escriben igual, pero ¿qué tienes que hacer tú? Fijarte en qué es. Ah, no, pues no puede ser presente por ningún lado, pues no tenés por dónde. Siguiente. Number 5. No la tengo completa, solo la dividí así por. Vamos armándola en conjunto. How's John these days? ¿Cómo ha estado John estos días? I don't know, no tengo idea. Yo. Johnny, no. Pero te está diciendo not here. I haven't o I have not. Y el here en pasado queda como heard. I have not heard from him since he moved to Washington, D.C. ¿Ya? Kevin? Oye, buena, Kevin. Is that a new coat? ¿Cuál sería la respuesta? Oye, is that a new coat? Y usted la ve y dice, no. Y ahí es donde entra la contracción, porque tú puedes, en vez de decir I have had, tú dices I've had. I've had. Y te sale mucho más rápido y mucho más suave. I've had it. Profe, la chico, ¿cómo se llama? Eso tanto va a la profe. Es solo por la contracción. Sí. Solo la contracción. Pero en esencia, el ejercicio está bueno, solo que te pide comprar el cariño. Pero el ejercicio está bueno. Sí. Se lleva de bien el diccionario. Ya. Seguiremos con la clase next Tuesday. Seguiremos con esto el martes.